Bien, amigos de Diario Deportivo El Especial, hoy es viernes y como todos los viernes tenemos un invitado. El día de hoy tenemos a uno de los mentores de muchos de los cronistas jóvenes, uno de los que comenzó a cambiar en un momento dado la crónica deportiva aquí en la ciudad de Puerto Plata, uno de los que eliminó leer el periódico en los programas de deportivo. Estoy hablando por allá por el inicio de los años 90, 91, 92, en los años de la 92.5 Rubí FM. Hoy en día, él reside fuera del país, viene de vez en cuando, es un enfermo con el baloncesto, liceísta 100%, hombre del deporte, enfermo con el béisbol y sobre todo, el hombre que en los tiempos de cronistas deportivos era complicado, pero como dirigente era de lo que iba a las reuniones del baloncesto superior a discutir en contra de lo que él quería, para que las cosas le salieran favorecidas. Yo voy a dejar que sea él que se presente, para que ustedes se den cuenta de quién le estamos hablando. Gracias, Luis Tomás, y un saludo a todos los seguidores de tu programa. Rompimos cuando la crónica deportiva, por allá a principios de los 90, como tú dijiste, quizás no con el asunto de leer los periódicos, pero sí con otro formato, con otro tipo de hacer programa deportivo aquí en Puerto Plata, ampliando más las informaciones, no solamente circunscribirse a la nota de prensa que mandaba el dirigente deportivo, que el equipo rojo le ganó al equipo azul, que Luis Tomás insertó 10 puntos, que el otro dio 2 jonrones, sino que comenzamos a hablar de automovilismo, de boxeo, de baloncesto, de la NBA. Nos fuimos en otra faceta de la crónica deportiva porque rompí con la hegemonía de los maestros de nosotros o los maestros míos, que en esa época era lo que tenían los programas, los Aridios, los Negros la Antigua, que obviamente son mucho más viejos que yo, y ya vino la etapa moderna, como le pasó a ustedes, que muchos pasaron por los programas míos, pero fueron ahora los que han roto con la era de la televisión, de tú pasar algunos cortes, ahora es más digital, más ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos cambiando. Hay un aspecto, Yuri, que muchas veces, incluso gente me lo han preguntado, sobre todo en Santiago. Tú eres de los Santos Brugal. Cuando uno habla de los Santos Brugal, uno se relaciona a tu padre, que fue ingeniero contratista, a la familia Brugal, a la licorería. Y en ningún momento dado, con lo que se hacía en la crónica deportiva en esa época, que la gran mayoría de las personas que aquí en Puerto Plata trabajaban en crónica deportiva era del centro de la ciudad para abajo, sin menospreciar a nadie. Entonces, un muchachito Popi llega a la crónica deportiva. Popi, pero que siempre andaba con los guaguaguá. Sí. ¿Cómo se da eso? Explícame, Yuri, cronista deportivo, explícame. Bueno, la crónica deportiva, te lo puedo decir sin titubear, era mi pasión en ese momento. O sea, yo era seguidor del béisbol, del baloncesto, boxeo, de forma no enfermiza, pero sí muy radical en ese aspecto. Y en esa época, que a diferencia de ustedes ahora, ustedes punchan una tecla y ahí le sale toda la información. Yo tenía tengo muchas retentivas, y yo me acordaba de todo lo que yo veía en ESPN cuando comenzó el cable aquí en la década de los 80, mediados de los 80, 86, por ahí. Y yo todo eso lo fui traspasando a la crónica deportiva. Yo recuerdo que Manuel Emilio Gilbert y el difunto Esteban Sarita sacaron el programa Todo Incluido, que ahora lo hacen Hugo Gómez Guzmán y Manuel Emilio Gilbert. Todavía anda en La Paloma por aquí, eso es nuevo. Señor. Sí, pero hay que decirlo también. Yuri, ¿a quién fue el primero que tú llamaste y le dijiste, yo voy para un programa, quiero ir para el programa tuyo? No, porque no fue así. ¿Cómo se dio? Ahí es que voy. Entonces, Manuel, como estaba ligado al baloncesto superior, inclusive fue presidente de la Asociación de Cronistas, sabe lo inquieto que yo era con la crónica, pero sin ejercerla. En una ocasión, en el Deportivo Gustavo Béjar, Moisés Perdomo y el grupo que transmitía hicieron huelga y no iban a transmitir el partido esa noche.
Y yo me involucré y narré y comenté y todo ese tipo de cosas. Y de ahí como que tiré ciertos destellos. Y cuando viene el programa de Todo Incluido, recuerdo yo que hicieron la presentación en Holiday Inn, Playa Dorado Hotel, Manuel me invita a hacer la sección deportiva del programa. Y ahí es que yo en realidad comienzo. Después, Fabio Rafael González, que daba las noticias locales más importantes del año en el resumen de la 99. De la 99, me permite que yo haga las internacionales. ¿Creo recelo de eso, tu llegada a la crónica? Bastante. ¿Cuántos cronistas deportivos habían en ese momento en Puerto Plata? Bueno, en la asociación de cronistas habían, que estuvo inactiva por muchísimo tiempo hasta que después yo cogí la presidencia de la asociación y la reactivé, y ahí entró todo el grupo prácticamente que está ahora, excepto los últimos muchachos, los Pedro, Sí. Daniel Mercado y esa gente, pero la mayoría entró en esa época. Estamos hablando ya de eso 2004, 2005, por esos años. Programa, o sea, cronista para activo en ese momento estaba Daniel Díaz, que escribía en el Faro y tenía un programa en Radio Isabel de Torres. Estaba Aridio Perdomo con el programa Círculo de Espera, Negro la Antigua, José Escaño. Eran pocos fíjate que estamos hablando de gente que son mucho más viejos que yo y yo soy mucho más viejo que tú. O sea que había... Eso lo tenemos claro. Había un hueco en el medio entre ellos y yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con rapidez, cuerpo vivo, a tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces, eso crea recelo. Cuando tú vienes a romper el bloque que existía, obviamente que crea recelo. Gracias a Dios nos pudimos entender. Yo fui presidente de la Asociación de Cronistas 2 veces, después me sustituyó Miguel Morri, se comenzó a hacer cosas diferentes, los programas cambiaron. En el 1993 creo que fue otra ocasión, Juan Musa y Aridio Perdomo son los primeros que hacen televisión en vivo en Puerto Plata. Juan Musa, pelotero malísimo, pero él iba al tenis a jugar softball con nosotros, me excusa mi papá. Me dice, en el tercer juego de la Serie Mundial, Minnesota contra Atlanta. Eso era cuando tenían el Teleatlántico en Playa Dorada. Cuando estaba el supercable de Frank Jorge Elías en... Donde estaba cerca de la oficina de infraestructura. Exacto, donde está ahí, que Ramón Ramos y Rafael Álvarez eran los camarógrafos en esa época. Ramos tiene años dando vueltas en esto. Ramón es más viejo que yo. Yuri, ¿vas a seguir delatando gente? No, Ramón es más viejo que yo. Con el algo cronológico a decir quién es más joven y quién es más viejo. Es para que tú sepas. En esa ocasión, Juan Musa me invita a que vaya a transmitir con ella. Era un espacio que cabían 2 personas sentadas con un mostradorcito arriba y nos turnábamos. Entonces, una vez éramos Aridio Perdomo y yo, una vez Aridio y Juan Musa, y otra vez Juan Musa y yo. Y ahí es que ya yo hago el boom en la televisión y en la radio, y fui el primero que comenzó a tirar cápsulas deportivas, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, en Melody FM. Tú tenías una vez Todo Deporte. Comenzó en Rubí. Todo Deporte fue revista, fue programa de radio y fue programa de televisión. Comenzó en Rubí y después pasó a Fantasía. Exacto. ¿Era rentable tener un programa de deporte en esos años? Bueno, no era rentable para vivir en la forma, no que yo estaba acostumbrado a vivir, sí, pero en la forma que quizás yo quería vivir. ¿Tú picabas? O sea, para tú vivir de eso era un poquito complicado, pero a mí no me iba mal con los anuncios. Primero, sí, porque me conocía mucha gente. Segundo, porque lo que vendía era calidad. Y tercero, porque desde que a mí me decían, yo te voy a dar un anuncito para ayudarte, yo te decía, no, dame el dinero para que tú me ayudes y yo no te paso el anuncio porque así yo paso otro. ¿Tú me entiendes? Porque todavía en esa época la creencia era que yo te voy a dar el anuncito para ayudarte. No, y que tú tenías una ventaja de que tú no tenías que hacer el intercambio del plato del día. Exacto, exactamente. Se hacía mucho eso en esos tiempos, Yuri. La mayoría de las cosas eran por intercambio. Pero tú sabes qué me abrió a mí los ojos. Ajá.
que cuando se hizo la transmisión de Grandes Ligas, esa vez en el Supercable, que fue la primera vez que se hizo, televisión en vivo en Puerto Plata, los anuncios eran a $1,000 por noche. ¿Por una noche? Por noche. O sea, hay juego hoy, usted quiere anunciarse, son $1,000. Usted quiere anunciarse mañana, son 1,000 más. Y tú veías gente matándose por entrar y la transmisión llena de anuncios. Entonces, cuando yo te voy a pedir anuncios de 300 y 500 pesos, que era lo que se vendían en esa época, tú me vas a decir que para ayudarme, o tú no, no, así no. Yuri, la crónica deportiva de Puerto Plata, ¿ha avanzado o se ha quedado estática? No, estática, no. Aquí hay muchas cronistas deportivos con talento, con condiciones, polifacéticos, porque no te leen una cosa, te analizan, te hablan. Tú vas internacionalmente, tiene incidencia en Santiago, tiene incidencia en la capital, Franklin también, o sea, hay muchos cronistas que ya están en otras cosas. Además, las herramientas de trabajo ahora son más fáciles. Tú no tienes que tener muchas cosas aquí, ya tú punchas una tecla y te sale toda la información. Y tú ves que no era como antes, que tú tratabas de esconder el periódico para que la gente, no, por lo menos yo, no vea que tú lo estabas leyendo, sino que tú estás analizando lo que está escribiendo Juan o Lucas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú coges el listín diario. Fulano de tal dice que esto, yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Entonces, sí, en base a lo que tú escribes, yo saco mi opinión. Es igual que ESPN. ESPN te da una información, tú la asimilas, pero al final de cuentas, quien tiene la potestad para estar de acuerdo o no, eres tú. Ahora, la cantidad de cronistas que hay ahora ha triplicado a lo que habíamos en aquella época. ¿Qué tú entiendes? Pero no así los programas. ¿Qué tú entiendes que se debe mejorar en la crónica deportiva de Puerto Plata? ¿Por qué tú te ríes? No, por nada. Hay una situación que la hablábamos inclusive fuera de la transmisión del programa. Hay que trabajar en la escritura. Ajá. Redacción. Hay que, pero no solamente en la forma que tú redactas, sino menos falta ortográfica, tratar de ser más crítico en eso, para que el que te está leyendo no piense de lo que quizás tú no eres. La misma dicción cuando tú hablas es importante, porque es que ahora todo es fácil. Tú lo que tienes que hablar, escribir bien, analizar bien lo que tú vas a decir, porque tú te vas a encontrar con 80,000 gente que te están leyendo, que tú no conoces, que pueden discrepar de ti, ¿tú me entiendes? Las mismas transmisiones ahora son mucho más rápidas que lo que eran antes, porque es que las cosas van cambiando, van evolucionando, y así mismo tienes que ir tú con el cambio de las cosas. Hay una situación que se está dando que antes no se daba. El cronista deportivo de Puerto Plata, olvídate de las cosas de la tecnología. Antes, cuando salía de Puerto Plata, estaba apartado de los demás. Hoy en día, el cronista deportivo de Puerto Plata, cuando sale de Puerto Plata, se integra más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por las mismas facilidades que te estoy diciendo. Por ejemplo, en la época de nosotros, yo iba al Estadio Cibao y yo me senté, y tú lo sabes, porque tú viviste parte de esa transición. Yo iba al palco de prensa del Estadio Cibao, y aunque yo fuera liceísta, o sea, yo te analizo un juego bajo un criterio independiente. Mi parecer de tal o cual equipo, eso es mío personal. Porque cuando tú vas al Estadio Cibao, todos los cronistas deportivos de Santiago, ¿de quién son? Son de las Estrellas. Muy poco del Licey. Muy poco de otro equipo. Son de las Águilas. Y yo discutía con ellos en base a mi criterio, pero en base a los reglamentos y las situaciones del juego. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero éramos pocos. Ahora tú tienes la facilidad de que tú vas, entras al terreno, o tú entras al terreno en aquella época, era más un anillo. Sí, sí. Ahí no iba todo el mundo. Ahora, si tú haces las cosas correctas, solicitas, tienes tu programa y ese tipo de cosas, tú trabajas en el terreno en el Estadio Cibao, sí, tú lo sabes. Pero para tú llegar al terreno, tú tienes que tener preparación, porque tú vas a preguntar cosas de juego y tú vas a entrevistar a peloteros a veces de primera línea, porque tú también lo has hecho en el Fenway Park, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y la situación es diferente. Sí. Y no es lo mismo allá que aquí tampoco.
Entonces no Yuri, me tire la cuava. te voy a mencionar 5 nombres y tú me lo vas a definir en cuanto al grado de valor que han significado para la crónica deportiva de Puerto Plata. Te voy a comenzar de atrás para adelante. Don Aridio Perdomo. Aridio fue uno de las personas que me condujo en ciertos aspectos en la crónica deportiva. Para mí, un amigo, un profesor, fue manager de equipo de softball que yo participaba con la prensa y ese tipo de cosas, un mentor. Don Negro la Antigua. Negro la Antigua, un fajador, porque fue de los primeros que comenzó a tener programas televisivos cuando el Canal 21, yo participaba más en transmisiones que en programas, un luchador de 2 vías, porque Negro compartía el trabajo de migración con el trabajo de la crónica. Una persona que yo le siento respeto. Miguel Morri. Mi hermano Prieto. Miguel, otro fajador, inclusive tú nada más tienes que ver que el programa ahora mismo de deporte más viejo es el de Miguel. Y eso es tenacidad, perseverancia, creer en lo que él hace y hacerlo de la manera correcta. De la generación tuya en la crónica, o de los más de los viejitos, porque ya están casi de pensión los dos. Germán Baez. Germán, que por cierto, estuve compartiendo con él hace un par de días en su casa. Ya la bonanza económica lo ha sacado de la crónica deportiva. Lo que pasa es que Germán, ¿cómo te lo podría yo definir? Germán es el inquieto de los cronistas. Germán es el que trata siempre en cuanto a analizar, a programar, de ver un poquito más para allá. En eso nos parecemos él y yo un poquito, y por eso a veces tenemos la disyuntiva de criterio, principalmente en el baloncesto, porque Germán profundiza un poquito más allá de lo que tú ves. Y a mí me gusta esa parte. Yo prefiero decir, va a pasar tal y tal cosa, para decir, te lo dije, a decir, pasó tal y tal cosa. Y Germán anda por esa línea. Para mí Germán es el inquieto de los cronistas deportivos. Y tu amigo Fabio Almonte. Fabio para mí, en la actualidad, es el cronista deportivo más completo de Puerto Plata. Sin discusión ninguna. Y te faltó uno, porque tú eres hijo mío. Te faltó uno. ¿Cuál? Que para mí llenó, sigue llenando, se mantiene y es una persona de primera línea que yo aprecio como un hermano, compartido con él en infinidades de veces, pero que es otro de los cronistas que ha trillado el camino a que ustedes sigan. Y ese se llama Winston C. Habría que dejarte algo a ti. Y ahí estamos con los 6. Gracias. ¿Quieres que te mencione otro? No, ya. Vamos a dejarlo ahí. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.